Parafraseando las palabras de Leandro Raime, un suscriptor fiel al canal, los mundiales se engloban a 32 historias llenas de sacrificio y de lucha, pero todas se enfocan en un solo objetivo: alcanzar la gloria. El caso de Arabia Saudita rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 es la definición perfecta de una auténtica sorpresa. Teniendo un fútbol bastante limitado, jugadores que nunca fueron grandes estrellas y que llegaron al mundial sin nada que perder, terminaron regalándole a su gente una actuación histórica. Actualmente es una de las selecciones más fuertes de Asia, y esta Copa del Mundo representa una grandísima oportunidad para no solo hacer de Qatar su fortaleza, sino también materializar el milagro de avanzar de la fase de grupos. En este video hablaremos de cómo le podría ir a Arabia Saudita en esta Copa del Mundo, y recordaremos aquella memorable campaña en donde los saudíes desafiaron las probabilidades para dar la campanada en su primera Copa del Mundo. Esto es Destino Qatar. Arabia Saudita es una selección que empezó a escribir su historia desde 1957, pero 27 años más tarde comenzó a engrandecerla al ganar su primer torneo a nivel continental. A partir de ese momento, Arabia Saudita empezó a ser una selección importante dentro del continente asiático, hasta colocarse como una de las más poderosas y fuertes. Sin embargo, en aquellos tiempos no había sido capaz de clasificar a una Copa del Mundo, y para los inicios de los 90s, la historia dio un giro brutal que cambió para siempre el rumbo del fútbol de Medio Oriente. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 comenzaron para los saudíes en el mes de mayo de 1993. Los saudíes fueron emparejados con las escuadras de Macao, Malasia y Kuwait. A simple vista, podemos concluir que el grupo solo representaba un trámite para los saudíes. Era muy poco probable que fuera a fracasar en la primera instancia de la eliminatoria a la Copa del Mundo. El arranque de Arabia Saudita fue completamente demoledor. En condición de visitante, los saudíes destruyeron con 6 goles a la muy débil escuadra de Macao. Arabia Saudita estaba demostrando un buen nivel, el cual estaba acorde a lo que se esperaba. بتحط على صدر عبد الله صالح. يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر. في الملعب، وسط الملعب. في المرمى جول، في المرمى جول، في المرمى جول. حتى خالد هدف ثالث على يمين الحارس. Sin embargo, un tropiezo inesperado sucedió en la segunda fecha, al empatar un tanto frente a Malasia. El hecho de sacar un punto frente a un rival que supuestamente no tenía los elementos ni los argumentos necesarios para competir a la par, reducía las opciones a los saudíes de seguir con vida en la primera ronda. La igualdad fue tomada como una derrota y más tarde comprometieron innecesariamente su clasificación a la ronda final al igualar a 0 goles frente a Kuwait. En casa, los saudíes nuevamente hicieron gala de su poderío total frente a una escuadra de Macao que nunca metió las manos en el partido. Una goleada descarnada de 8-0 acercó a Arabia Saudita a la última instancia de la eliminatoria. La confianza se fue recuperando paulatinamente. حمزة بيخش، يلا يا حمزة الجول الثالث يا حمزة، برافو يا حمزة، برافو يا حمزة. الهدف الثالث. حلوة توت يا عبد الله. الجول يا سلام، سعيد الهوران والهدف الحضور الكامل وفي المرمى وفي المرمى. الهدف الثالث غير العرض، هو طبعا يعني لو ما Haciendo de la ciudad de Taif una fortaleza infranqueable, los saudíes demostraron categoría absoluta al derrotar a Malasia por 3-0. Las cosas estaban regresando a la normalidad y prácticamente los boletos a la ronda final estaban amarrados.
تتهم خلف تمريق المهلل وبين محاولة المدافع وإقبال الحارس رسم ماجد. Para cerrar con broche de oro, los saudíes dominaron a piacere a Kuwait y esto se tradujo en una victoria a 2 goles. Las cosas marchaban mejor que nunca, a pesar de haber sufrido 2 accidentes que casi ponen punto final al sueño mundialista. 70,000 in Riyadh. Both nations knowing a win would see them through to the next round to join Japan and North Korea. Who came away to score in that final minute. 2-0 the final score. Saudi Arabia top the group. Ya clasificados a la ronda final, los saudíes estaban plenamente conscientes de que aquí podía cambiar para siempre la historia de su fútbol. Estaban a solo unos cuantos pasos de distancia de su primera Copa del Mundo. Era el matar o morir más importante de toda su trayectoria como selección nacional. Arabia Saudita fue emparejada con las escuadras de Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, Irak e Irán. El grupo tenía un altísimo grado de dificultad y sin duda los saudíes debían demostrar calidad y contundencia. Era la oportunidad perfecta para reafirmar todos los años de trabajo invertidos para consolidar a una gran generación. El arranque de Arabia Saudita en la última fase de las eliminatorias fue de saldo gris y que generó mucha preocupación. Una igualdad de 0 goles frente a una escuadra japonesa decidida a romper con la historia puso en estado de alerta a Arabia Saudita. Tenía que ganar sí o sí los demás encuentros. 2戦目以降に当たる各国もオフトジャパンを十分に研究していることが容易に想像できた。 Frente a la hermética y huraña Corea del Norte, los saudíes tuvieron un gran despertar al vencer por 2-1. Estaba claro de que los saudíes debían apretar muchísimo más el acelerador para alcanzar la clasificación y que no podían permitirse dejar escapar puntos valiosos. يستعد مجددا للانقضاض على المرمى الكوري ضد الكوريين الشماليين. حولها إلى منطقة الجزاء وصعقها خالد مسعد برأسه بين يدي الحارس فسقطت خلفه هدفا غاليا. En el tercer cotejo, los saudíes no pudieron demostrar la misma contundencia y claramente Corea del Sur era un rival mucho más calificado y consolidado que sus vecinos del norte. Un empate con sabor a derrota de 1-1 en el marcador alejaba a los saudíes de la zona de clasificación. Frente a su similar de Irak, Arabia Saudita dejó escapar una gran oportunidad para recuperar nivel y confianza. Otro empate de 1-1 puso a los saudíes en un estado crítico, ya que de perder o empatar todo habría terminado. Arabia Saudita tenía la soga en el cuello. Moualib put the spot kick high and wide to leave the group of death very much alive. Aquel día 28 de octubre de 1993 pasó a la historia grande y dorada de Arabia Saudita en materia deportiva. Los saudíes se jugaban la vida frente a una escuadra iraní que también deseaba alcanzar su segundo mundial en la historia. Sin embargo, la suerte terminó por sonreírle a los saudíes gracias a una histórica victoria de 4-3 sobre los persas. وهدف جميل. داني غان يحقق هدف جميل المدافع الإيراني آخر وحمزة إدريس متابعة من منصور الموسى. هدف سعودي ثالث عن طريق اللاعب البديل منصور الموسى ونفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول والهدف الرابع. يقترب المنتخب السعودي من تحقيق حلمه. هذا حمزة إدريس 4-2 رغم أن هناك هدف إيراني ثالث في الدقيقة الأخيرة. Por primera vez en la historia, Arabia Saudita logró la clasificación a una Copa del Mundo. El país se unió y celebró una proeza que parece imposible de alcanzar. Arabia Saudita, sin duda alguna, generó un curioso interés en el mundo futbolístico, dada su inexperiencia en torneos de esta naturaleza. Claramente los saudíes no tenían un cuadro que desplegara una calidad sobresaliente, pero al menos llegaban con la convicción de sacar algo en limpio de su primer paso en los mundiales. Muchísimas personas ya daban por hecho de que Arabia Saudita solo sería un relleno innecesario en aquel grupo, pero nadie imaginó que todos serían testigo de una gesta que pocas veces selecciones este vuelo son capaces de conseguir. El arranque de Arabia Saudita terminó en números rojos, al caer a manos neerlandesas por 2-1. Sin embargo, se pudo ver a un equipo saudí envalentonado y que no se dejó intimidar por la camiseta naranja. A pesar de la derrota, Arabia Saudita no dejó tan malas sensaciones. Frank de Boer curling it in again. The keeper's come for this one. He's missed it. And Talbot with a header.
En Nueva York, Arabia Saudita concretó su primera victoria en los mundiales, con un 2-1 final sobre una escuadra de Marruecos que se perfilaba a una pronta eliminación. And that's the first goal for Saudi Arabia. Al-Anzi left sprawling. Badger, can he set it up here? Yes! Sharoush gets it this time. Amin for Saudis. Oh! Terrible mistake by Azmi. And... Sin duda alguna, Washington DC fue el escenario perfecto para un partido legendario para el fútbol árabe. Más de 52,000 personas presenciaron un golazo al puro estilo maradoniano por parte de Said Al-Owairan. I still rate him in this game though. That's a bit of ball forward now. They've gone right through, they'll score! Saudi Arabia have opened the scoring. The goal by Owairan. Todo el mundo se quedó anonadado por esa magistral pintura de gol, al dejar a los belgas besando el piso. Nadie lo podía creer y Arabia Saudita, contra todo pronóstico, avanzó a la ronda de los octavos de final con 6 puntos. Sin embargo, todo llegó a su final demasiado pronto, al caer frente a una generación sueca formidable y que alzaba peligrosamente la mano para llevarse la Copa del Mundo. Un demoledor 3-1 sentenció la suerte de los saudíes. But there's a problem now. And good play by Gashani. Oh, what a superb goal that was by Gashan. Here goes Broly and Dali. It could still be all over yet. It is. And it has to be Kenneth Anderson. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Nuestra meta es llegar a más gente para que disfrutemos el mundial como corresponde. Por último, me complace en presentarles a mi amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos la manera en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que pueda presentar tu hogar. Vale mucho la pena que lo apoyen y les dejaré en un comentario fijado su canal para que lo puedan seguir. Continuamos. Regresando al panorama actual de Arabia Saudita, es un hecho de que no es candidata ni por asomo de pasar de la fase de grupos, ni mucho menos de ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, hay un detalle no menor que debemos comentar. Qatar 2022 será el primer mundial que se va a celebrar en Medio Oriente y Arabia Saudita conoce perfectamente estos terrenos. Esto quiere decir que se sentirá local y por ende le va a dar mucha más confianza al equipo para hacer claudicar a sus rivales de turno. No obstante, es una realidad que eso no será suficiente para ganar los encuentros de la fase de grupos, ya que para hacer cosas importantes se necesita un buen planteamiento táctico, y es aquí en donde analizaremos al equipo con el que llega Arabia Saudita a esta Copa del Mundo. Desde la defensa, los saudíes apelan a una línea de 4 para poder encerrarse. Es una barrera bastante rocosa y muy incómoda para la generación de jugadas de ataque del equipo rival. Sin embargo, es una selección a la que le cuesta salir desde atrás, y es ahí en donde puede haber muchos problemas, ya que un minúsculo error puede terminar en gol del rival. El juego de los saudíes va a intentar darle protagonismo a la defensiva y en parte a la media cancha para ratonear lo más que se pueda. Esto se debe a que enfrentará rivales de mucho más bagaje y por ende intentará cortar todo tipo de jugadas al mantener un esquema estricto de marcaje personal y de intentar recuperar el balón tanto en defensa como en medio campo. En este caso, la ofensiva pasará a segundo plano y es muy probable que Arabia Saudita intente generar contragolpes fortuitos gracias a los errores que pueda cometer el rival. La ofensiva saudí tiene como abanderado principal a Salem Al-Dawsari, quien es la carta goleadora de esta selección. Es el elemento que sin duda aportará el más del 90% de la confianza del equipo saudí, y es más que obvio que el equipo dependerá de Al-Dawsari para encontrarse con el gol. No es un equipo que se caracterice por ser letal en la delantera y de hecho sufre demasiado para tan siquiera superar la media cancha para generar peligro. Esas carencias futbolísticas se han visto reflejadas en la Copa Árabe del año pasado, en las propias eliminatorias y en los amistosos que han disputado últimamente. Es un equipo que pierde protagonismo demasiado rápido e incluso con rivales que están hechos a su medida. Tenemos que mencionar que Arabia Saudita hará todo lo que está a su alcance para mantener la portería en 0 goles. No tiene grandes elementos en medio campo y en defensa y solamente tiene a un delantero medianamente eficiente. La falta de nivel de varios de sus elementos será el gran talón de Aquiles de Arabia Saudita en esta Copa del Mundo. Ahora que sabemos el panorama actual de la selección saudí, hablaremos de los antecedentes históricos con sus rivales de turno en este mundial. De esta manera sabremos qué es lo que le espera a los saudíes en su paso por tierras cataríes. El primer rival de Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es Argentina. Frente a los argentinos apenas tiene 4 encuentros, de los cuales 2 han terminado en empate y 2 en derrotas. El último encuentro terminó en 0 goles en el año 2012.
El segundo rival de Arabia Saudita en esta Copa del Mundo es la escuadra de Polonia. Frente a los polacos, los saudíes acumulan 4 partidos jugados, de los cuales uno ha terminado en victoria y 3 en derrotas saudíes. El último encuentro tuvo lugar en el 2006, en donde los saudíes cayeron por 2-1. Por último, frente a los mexicanos, los saudíes acumulan 5 encuentros, de los cuales uno solo fue empate y los 4 restantes terminaron en derrotas. Otros cambios, el señor Manuel Lapuente, tal vez tratando de confundir a los hombres que llegaban a seguir. Ahora que conocemos estos antecedentes, daremos a conocer el veredicto sobre lo que le pasará a Arabia Saudita en este mundial. Frente a los argentinos no hay demasiado por analizar. Los saudíes no son un equipo que pueda ofrecer mayor resistencia, ya que el nivel de sus jugadores no da margen para que pueda generar alguna situación que ponga a Argentina en peligro. En este encuentro los saudíes claramente lo pueden perder. Frente a los polacos, se puede sentenciar todo para Arabia Saudita. Es el encuentro en el que sí o sí tiene que quitarse la malaria de encima. Polonia no pasa por su mejor momento y es un equipo que también depende de su máxima figura para funcionar. Sin embargo, por nivel y por jerarquía, Polonia le da la estocada final a los saudíes. Por último, frente a los mexicanos, los saudíes pueden cerrar el mundial de la peor forma posible, al quedarse con 0 unidades. Sin embargo, estar enfrentando a una selección mexicana venida menos, y quizá esta situación pueda suponer un pequeño margen para que al menos intente sacar un punto en este mundial. En caso de salir airosos frente a los polacos, este partido puede cambiarlo todo. En caso de que Arabia Saudita, por azares del destino, logre la clasificación a los octavos de final, es muy probable que aquí termine todo. El mejor de los escenarios, entre muchas comillas, es enfrentar a Túnez o Australia, ya que son rivales hechos a la medida, pero la realidad nos dice que estas dos escuadras pueden ser igual de rocosas y complicadas para los saudíes. Por otro lado, enfrentar a Dinamarca o a Francia será la sentencia segura de muerte para los saudíes. En resumidas cuentas, Arabia Saudita es de las selecciones que tienen menor cartel para hacer algo importante en este mundial. Es una selección que carece de poder ofensivo y solo intentará encerrarse para evitar que le entren goles. A pesar de jugar prácticamente de local, Arabia Saudita no da garantías. Es un equipo intermitente y que pierde presencia en la cancha demasiado rápido. Es por esta razón que Arabia Saudita tiene que quitarse los miedos de encima para usar la localía a su favor. No puede sentirse intimidado y tiene que atreverse a tomar la iniciativa desde el primer minuto. Es una gran oportunidad para que la propia Confederación Asiática agarre protagonismo en este mundial y sin duda Arabia Saudita tiene en sus manos esa responsabilidad.